Hola, qué gusto poder saludarle nuevamente. Dios nos permite tener este encuentro semanal y por supuesto le invitamos a que nos acompañe en los próximos minutos. ¿Cómo estás, Silvina? Hola, contenta de poder estar de nuevo con ustedes, dispuesta a charlar un rato de cosas muy importantes. Sí. Hay una búsqueda constante en los seres humanos que nos identifica a todos y tiene que ver con la búsqueda de la felicidad, de tratar de encontrar formas, maneras en que nuestra vida tenga sentido, tenga propósito, encontremos la razón de nuestra vida, ¿no es así? Sí, creo que es uno de los temas de este tiempo más buscados, ¿no? Llegan las fiestas y uno tiene deseos de sentirse feliz, ¿no? Y mirar al año siguiente diciendo, bueno, uno de los mayores deseos, ¿no? Que seas feliz, ¿no? Porque es como lo máximo a lo que uno puede aspirar. Estamos precisamente en el primer programa del año 2021 y queremos entonces adentrarnos en este tema. Seguramente podemos encontrar que hay muchas recetas, Sí. hay muchas propuestas en el mundo en el que nos movemos por los cuales se nos dice que vamos a llegar a ser felices. Se cree que lo que dicta el corazón, hacer, darle rienda suelta a lo que dicta tu corazón, eso es sinónimo de felicidad, ¿no? Sí. Hacé lo que sientas. Si lo sentís, hacelo. Si te hace feliz en el momento, no importa ser como los memes que ponen, ¿no? Y acá está hoy, mañana no sabemos si vamos hasta al otro día, estás serios, no tenés más felicidad, ¿no? Es decir, que muchas propuestas en realidad son un callejón sin salida, como se suele decir. Ahora, lo cierto es que la Biblia habla mucho y de la felicidad y de un Dios que quiere vernos felices. Amén. Hay un término que por ahí no es muy usado, pero sí está en la Biblia en forma reiterada o traducido. Es el término bienaventurado, ¿no es cierto? ¿Qué podemos entender por esta palabra? Bien. Algunos creen que es decir como 3 veces feliz. Feliz, feliz, feliz. Dichoso, ¿no? Es un gozo en extremo. Exactamente. Ahora, Jesús encontramos que habló muchas veces de este tema, pero hay un lugar en el Evangelio donde Él estableció 8 principios en realidad, por los cuales Él dice, si los toman en cuenta, si los incorporan a estos principios, a estas propuestas de vida, el resultado va a ser una vida feliz, una vida bienaventurada. Y esto está en el Sermón del Monte. Así es. Muchos creen que es la constitución del reino de los cielos, ¿no? Bueno, ¿cuál es la forma de vida? ¿Qué es lo que se debe hacer en este reino que no es terrenal? Ahí está condensado para nosotros. Exactamente. Y como ya decía, estaba registrado en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Ahora es interesante cómo comienza el relato de este sermón, que muchos consideran que fue una recopilación de muchas enseñanzas que Jesús dio, y Mateo las tomó y las puso todas juntas en forma ordenada. Y él dice, sentándose, llamó a sus discípulos y les comenzó a enseñar. Fíjate vos cómo cambian las cosas, ¿no? Por aquellos días, cuando un maestro iba a dar una enseñanza trascendental, importante, que sus seguidores debían enfocarse en ella, se sentaba. Era una señal que los que iban con él debían detenerse porque iba a hablar de cosas muy importantes. Generalmente hoy en día cuando alguien va a decir algo importante se pone de pie. Pero eso no es lo más importante, lo trascendente ahora. Lo cierto es que él comienza diciendo 8 formas de transitar la vida que finalmente nos van a conducir a ser dichosos. ¿Cuál es la primera de esas características?
Bien, la primera es: dichosos los pobres en espíritu, porque de los tales es el es el reino de los los cielos. cielos. Jesús dice, asocia la dicha, la felicidad con la pobreza espiritual. ¿Qué tenemos que entender cuando Jesús habla de ser pobre en espíritu? Parecería que es algo contradictorio, ¿no? Como que no tiene coherencia la frase. ¿Cómo alguien que es pobre en espíritu va a poder ser feliz, va a poder ser dichoso, ¿no? Ahora, alguien que es pobre en espíritu es alguien que reconoce que necesita de Dios. Exactamente. La pobreza en sí representa a alguien que reconoce que no tiene lo necesario para la vida, la pobreza material. Ahora, aquí está calificando la pobreza no como la material, sino la espiritual. Y entonces podemos decir, pobre en espíritu es aquella persona que reconoce que necesita de Dios más que nada en esta vida, ¿no? Bien. Estamos rodeados de una sociedad que de una u otra forma reconoce que necesita de Dios. Sí. Pero son muy pocos los que están dispuestos a reconocer que son pobres espiritualmente, ¿no? A veces buscamos a Dios porque queremos que Él arregle algo que a nosotros no nos está saliendo muy bien, pero yo, pobre en espíritu, no. Por favor, yo soy bueno, no le hago mal a nadie. Ahora, la clave está diciendo el Señor es decir, no, yo no soy bueno. Estoy incapacitado, me domina mis deseos desordenados y siempre la termino arruinando. Necesito que Dios haga algo en mí. Por mucho tiempo, los seres humanos creyeron que la Tierra era el centro del universo y el Sol giraba en torno, ¿no? Llegó un día en que la humanidad descubrió que era al revés, que la Tierra giraba en torno del Sol y que era el Sol el que le daba las cosas esenciales para que la vida se pueda desarrollar. Y esto tiene que ver con lo que significa ser pobre en espíritu. Los seres humanos muchas veces, en mayor medida, como vos decías, es decir, creemos que hay un Dios y que en alguna medida Dios es alguien importante en mi vida. Pero cuando yo llego a darme cuenta que Él es el centro y lo coloco en el centro de mi vida, de mis decisiones, de mis pensamientos, de mi presente, de mi futuro, que lo que Dios es y lo que Dios dice pasa a ser lo más importante en mi vida, es cuando yo determino que Él es el centro y yo soy el planeta que está girando en torno de su voluntad, de sus propuestas, de sus caminos, ¿no? Así es. O sea, escuchaba un comentario interesante que decía que la lectura de las bienaventuranzas y aún del sermón del monte tiene que ser algo que cada tanto volvamos, ¿no? Es como hacerse un autoanálisis, un autoexamen. Decir, bueno, quizás en alguna ocasión, por las presiones, las pruebas, las necesidades, reconocí, soy pobre en espíritu, necesito a Dios. Pero nuestra situación fue mejorando, nos fuimos sintiendo más capaces y decir, bueno, volver a decir, no, yo sigo siendo tan necesitado como antes. Sí. Necesito de ti, Señor, que tú gobiernes todo en mí. Fíjate que hay un relato que registra una parábola de Jesús y surge diciendo, Jesús contó esto a personas que pensaban que eran autosuficientes. Eran personas muy respetadas en la sociedad, con un gran sentimiento religioso en su corazón, con una profunda religiosidad, pero ellos se creían dueños y señores de su vida y querían manejar su vida a su manera y desde allí determinar cómo deberían vivir los demás. Y él en esta parábola habla de ese tipo de personas, los fariseos, y lo contrasta con los cobradores de impuestos.
que eran las personas de la sociedad en el tiempo en que vivió Jesús, más despreciadas, más marginadas, más odiadas. Y Jesús pone a estas dos personas dentro del templo orando. ¿Te parece que veamos lo que pasó ahí? Vamos. Mejor no te acerques a ellos. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno un fariseo y el otro un recaudador. El fariseo rezó: Señor, te agradezco no ser como los demás. Ladrones, adúlteros o este recaudador. Pero aquel recaudador, sin ni siquiera mirarlo, dijo: Dios, ten piedad de mí. He pecado. Dios bendijo a ese recaudador, no al fariseo. Aquel que se alaba a sí mismo será humillado. Y aquel que a sí mismo se humilla será alabado. Mateo. Ven. Veíamos entonces este relato que nos contara Jesús, que en realidad contara a la luz de esa situación que se planteó entre las personas que lo rodeaban, ¿no? Me encanta la forma en que presenta este video esta verdad relatada en la Biblia, ¿no? Nos lleva a pensar de que no importa tanto lo de afuera, sino que lo que Jesús estaba haciendo hincapié era lo que había en el corazón, ¿no? Sin duda que la pobreza en espíritu tiene que ver con la humildad, ¿no? No tiene que ver con los recursos que uno pueda tener o dejar de tener, con lo importante o lo no importante que uno sea en la sociedad, con lo reconocido o lo anónimo que uno sea a la manera de vivir, sino con un corazón que en lo profundo reconoce que necesita el perdón de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios, la fortaleza de Dios y tantas otras cosas que son esenciales, primordiales. Ese es el término que Jesús está intentando sentarnos aquí, que son primordiales para encontrar sabor y sentido a la vida. Podemos dar ejemplo de cuáles eran algunas de las características, por ejemplo, del cobrador de impuestos. Era una persona muy rica, era una persona muy adinerada, era un ladrón. Sí. ¿No? Era una persona que había vivido una vida muy despreciable, pero en su corazón estaba compungido, diciendo, ni siquiera se animaba a levantar la mirada diciendo, no merezco, Dios es santo, no merezco, pero ¿cuánto lo necesito? Pensé que todo esto iba a solucionarme la vida y no lo hizo, ¿no? Y estaba teniendo una actitud humilde. O sea, el acercarse al templo, sabiendo de que cuántas miradas lo iban a juzgar, diciendo, pobrecito, piensa, pero se sentó en el último lugar diciendo, ten piedad de mí, ¿no? Y el otro dice, no, yo oro, ayuno, ayudo a los pobres, ¿no? No ando mezclándome con estas personas, juzgaban a Jesús que se juntaba con cobradores. Yo no hago eso, ¿no? Dice, mírame, Señor, qué perfecta que es mi vida. Te doy gracias porque no soy como uno de ellos.
Si podríamos calificar con una palabra lo que es lo opuesto, ¿no es cierto?, a lo que la Biblia entiende la pobreza en espíritu, podríamos definirlo como la soberbia o la arrogancia en el corazón de los hombres, ¿no? Cuando aún, fíjense, nos podemos acercar a Dios pretendiendo tener una relación con Dios, pero cuando lo hacemos con una soberbia y una altivez en el corazón, en realidad no llegamos, como diría un amigo mío, ni al cielo raso, ¿no? No. Ahora, Jesús fue claro en todo tiempo en su mensaje, ¿no? Y les dijo a sus discípulos, ¿no? Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dice, y hallaréis descanso para vuestras almas, ¿no? O sea, teniendo esta actitud de humildad, de pobreza de espíritu, no solamente vamos a tener felicidad, vamos a tener descanso. Exactamente. Es un combo explosivo, ¿no? Felicidad y descanso. Hace un tiempo atrás, una persona se acercó para hablar conmigo. No la conocía personalmente y cuando nos pusimos a charlar, para ser concretos, me dijo, yo no tengo paz y mi vida es una vida envuelta en el miedo. Me he involucrado en muchas cosas, era un hombre grande ya, en mi pasado, y en este momento el miedo, el pánico me gobierna. Me dice, hasta no me animo a ir al baño solo de noche. Necesito algo que me saque de esta trampa, de esta ligadura que no me deja vivir en plenitud, que me roba todo lo bueno que tengo en la vida. Tenía esposa, tenía hijas, tenía casa, tenía un pasar económico bastante bueno, pero había algo que le hacía falta en forma urgente. Quizás no es tu experiencia, no es su experiencia, pero lo cierto es que Jesús nos dice que todos los seres humanos, en principio, para entrar en el camino de la felicidad, de la dicha, de la plenitud en la vida, debemos partir de Dios. Así. Y sería bueno que podamos orar en esta hora y expresarle a Dios nuestra necesidad. Qué bueno que es decir, Señor, en mi corazón hay orgullo. Yo creía que solo podía. Y la clave es, me arrepiento. Dice la palabra que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Dice que Él eligió vivir en lo alto y en lo sublime, pero también en aquel que tiene un corazón quebrantado. Sí. Así que queremos invitarte a que juntos podamos elevar una oración. Si estás ahí en tu casa y reconoces que mucho tiempo le diste la espalda a Dios, pero hoy querés cambiar esa realidad, vamos a orar juntos. Papá Dios, te doy gracias por enviar a Jesús para mostrarme la verdad. Reconozco que yo viví dándote la espalda, basando mis decisiones en mis propias fuerzas, y no puedo. Vengo ante ti porque soy pobre en espíritu. Me arrepiento de mis pecados y te doy a ti el lugar que te corresponde, el lugar de mi Dios, de mi jefe, de mi Señor. Recibe mi gratitud y mi alabanza. En el nombre de Jesús, amén. Poderoso Dios, tu palabra nos enseña lo que veíamos hoy, que cuando nos acercamos con un corazón arrepentido, con un corazón humilde, la paz, el perdón, el renuevo son el fruto de tu gobierno sobre nosotros. Y ahora proclamamos que se cumple esta palabra, que se hace realidad esta palabra en cada una de nuestras vidas, que tu paz, que
el gozo del perdón, el renuevo de tu presencia es impartido sobre cada corazón. Amén. Porque tu espíritu es el que vivifica, es el que levanta, el que renueva, cuando vamos con esta actitud y te ponemos en el centro de nuestras vidas. Reciba ahora en el nombre de Jesús de Nazaret un renuevo liberador, sanador, restaurador en su corazón, en sus pensamientos, en las relaciones, en su casa y en todas las áreas. Porque en el reino de Dios nos coloca esta actitud para vivir una vida diferente y en plenitud. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Nos estamos yendo, pero queremos animarle a que nos acompañe la semana que viene. Vamos a hablar de la segunda característica, del segundo principio que Jesús nos da a conocer y es necesario tener en cuenta a la hora de seguir los pasos de la felicidad que Él nos propone. Nos vamos. Así es, nos vamos. No dejes de manifestar tu opinión, tus motivos, tus peticiones. Somos todo oído. Exactamente, a continuación vamos a colocar allí una placa para que pueda usted, a través de esta línea de WhatsApp, manifestarnos su pensamiento, su opinión, su pregunta también. Que Dios lo bendiga mucho. Nos reencontramos la próxima semana. Chao, chao. Imposible, todo lo puedes hacer si puedes creer.